Buen día, mi nombre es Ana Paola Collado y junto a mi compañera María Fernanda Rodríguez les estaré hablando sobre el surrealismo. Origen del término. El término proviene del francés surrealisme, sur, sobre o por encima, más realisme, realismo. Fue acuñado por el escritor francés Guillaume Apollinaire en 1917. La palabra surrealista aparece ya en junio de 1917 en el subtítulo de Las tetas de Teresias, drama surrealista, para referirse a la reproducción creativa de un objeto que lo transforma y enriquece. ¿Qué es el surrealismo? Como surrealismo se conoce el movimiento francés artístico y literario que se caracterizó por su apuesta por sobrepasar lo real en el terreno del arte como reacción al racionalismo burgués y al canon artístico del momento. Reseña histórica. El movimiento artístico surrealista comenzó en la década de 1920 cuando artistas visuales como Salvador Dalí, Max Ernst, Ayn Rand, Joan Miró e Yves Tanguy adoptaron el optimismo, una técnica literaria que dependía completamente del subconsciente para la creatividad. La idea de optimismo atrajo a un grupo de artistas quienes buscaron desprenderse del racionalismo para alcanzar una completa libertad creativa en su trabajo. Por lo tanto, tiene sentido que muchos de los artistas hayan encontrado inspiración en movimientos con valores similares como el cubismo, expresionismo y postimpresionismo. Además de experimentar con el optimismo y explorar el subconsciente, los artistas surrealistas tenían como objetivo desafiar las percepciones y cuestionar la realidad a través de su trabajo. Con su expansivo imaginario, enfoque experimental y temas inspirados en el subconsciente, el surrealismo puede parecer un género difícil de entender. Después de todo, incluso André Breton, el pionero del movimiento, se refirió a esta corriente como un rayo invisible, mientras que el famoso surrealista Salvador Dalí señaló que la gente ama el misterio y por eso ama mis pinturas. Sin embargo, una vez que aprendes sobre sus fascinantes raíces y artistas claves y obras más conocidas, es fácil darse cuenta de que este enigmático movimiento es en realidad una forma de arte accesible y una que continúa cautivando al público y a los artistas de la actualidad. Enfoque artístico. La mayoría de los artistas surrealistas se expresaron a través de la pintura y produjeron obras que exhiben su interés en combinar un estilo realista con temas no realistas. Este enfoque paradójico es particularmente evidente en La persistencia de la memoria, una de las fotografías de sueño pintadas a mano más famosas de Salvador Dalí. Por otro lado, el surrealismo introdujo nuevas técnicas. En la pintura, por ejemplo, se incorporaron el frottage, del francés frotter, y la calcomanía, métodos que, según los artistas del movimiento, permitían expresar los contenidos del subconsciente. El frottage es una técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura del mismo. La calcomanía consistía en aplicar pintura en un lienzo sin enmarcar, doblando y expandiendo la pintura y después abrirlo de nuevo. Así pues, el artista no tenía control de los resultados de la calcomanía. En el cine, los artistas surrealistas incursionaron en la fotografía y el cine. De este modo, el cortometraje Un perro andaluz en 1929, dirigido por Luis Buñuel con la participación de Salvador Dalí, es uno de los máximos exponentes en cuanto a cortometrajes se refiere. Un perro andaluz nació de la confluencia de dos sueños. Dalí le contó que soñó con hormigas que pululaban en sus manos y Buñuel soñó con una hoja de navaja que cortaba la luna en dos. En este momento les dejo con mi compañera María Fernanda Rodríguez. Saludos, mi nombre es María Fernanda Rodríguez y continuaré esta exposición hablando sobre las características del surrealismo.
Este arte fue una combinación del representativo, del abstracto, del irreal y del inconsciente. Según los surrealistas, el arte debe liberarse de las exigencias de la lógica y de la razón, e ir más allá de la conciencia cotidiana, buscando expresar el mundo del inconsciente y de los sueños. Buscaba deliberadamente el bizarro y el irracional, para expresar verdades ocultas, inalcanzables por medio de la lógica. Este movimiento artístico surge cada vez que la imaginación se manifiesta libremente, sin el freno del espíritu crítico. Lo que vale es el impulso psíquico. El surrealismo presenta relaciones con el futurismo y el dadaísmo. Sin embargo, si los dadaístas proponían solo la destrucción, los surrealistas predicaban la destrucción de la sociedad en que vivían y la creación de una nueva, a ser organizada en otras bases. Los surrealistas pretendían de esa forma alcanzar otra realidad, situada en el plano del subconsciente y del inconsciente. La fantasía, los estados de tristeza y de melancolía ejercieron gran atracción sobre los surrealistas, y en este aspecto se acercaban a los románticos, aunque sean mucho más radicales. Así, el arte y la literatura fueron vistos como un medio de expresión de la fusión del sueño y de la realidad, en una especie de realidad absoluta llamada surreality. Exponentes del movimiento. Empezaremos hablando sobre André Breton, quien fue un escritor y poeta francés y es considerado el padre del surrealismo. Entre sus escritos destacan Nadja en 1928, ¿Qué es el surrealismo?, en 1934 y Manifiesto surrealista en 1924, obra que apoyaba la libre expresión y la liberación del subconsciente. Salvador Dalí. Dalí fue un pintor y escritor español. Entró a formar parte del círculo surrealista después del estreno de Un perro andaluz. En las pinturas combinó elementos superrealistas e hiperrealistas, las cuales muestran una fuerte influencia de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Aquí podemos apreciar una de sus obras más famosas, denominada La persistencia de la memoria. Nuestro próximo exponente es Luis Buñuel. Buñuel fue un director español. Sus películas se caracterizan por la representación tanto de imágenes oníricas como de deseos del subconsciente. La palabra onírica hace referencia a los sueños y a la fantasía. Colaboró en dos ocasiones con Salvador Dalí, en 1928 en Un perro andaluz y en 1930 en La era de oro. Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una pintora mexicana conocida por sus autorretratos. Su vida estuvo marcada por la enfermedad. A los 6 años sufrió polio, enfermedad que le dañó su pierna derecha, y a los 18 años sufrió un accidente automovilístico que hirió gravemente su columna vertebral y su pelvis. En total fue sometida a 35 operaciones, periodo en el que Frida Kahlo comenzó a pintar. Sus pinturas están fuertemente influenciadas por la cultura mexicana y expresan el sufrimiento que tuvo que atravesar después del accidente, así como el daño físico y psíquico que éste le generó. Aquí podemos apreciar una de sus obras, que es titulada La columna rota. En esta obra, la artista trata de expresar mediante una pintura el sufrimiento que ella padeció durante la operación de su columna, y este sufrimiento ella lo manifiesta a través de la incrustación de clavos en su piel en la pintura, y el daño psicológico que ella sufrió lo podemos apreciar en las lágrimas que ella está derramando. El próximo exponente es Max Ernst. Ernst fue un pintor alemán, representante del movimiento surrealista, así como de su predecesor, el movimiento dadaísta. Su colaboración al surrealismo fue de gran importancia, ya que en 1925 introdujo las técnicas frottage y de decalcomanía. Aquí podemos apreciar una de sus obras, esta es titulada Napoleón en el desierto. Pablo Picasso. Este pintor español destacó por sus esculturas y pinturas con influencias de varios estilos, entre ellos el surrealismo. También abordó la cerámica, el dibujo y el diseño de vestuario para piezas teatrales. Pablo Picasso está considerado uno de los pintores más importantes del arte español del siglo XX, por ser testigo de su tiempo. Aquí apreciamos una de sus obras, denominada Bañistas a orilla del mar. Las obras del surrealismo de Pablo Picasso están llenas de personajes monstruosos, objetos de gran tamaño y formas distorsionadas.
con las que él buscaba expresar el inconsciente, los sueños y la fantasía. Para concluir esta exposición podemos agregar que el surrealismo propone una teoría de lo inconsciente y de lo irracional como medio para cambiar la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución. No es un movimiento con unidad de estilo, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con su propio estilo. Gracias por su atención.